Me llamo Adriana Beltrán, y si alguien me hubiera visto hace 3 años, habría jurado que vivía dentro de un cuento de hadas. Una muchacha huérfana, criada entre casas de acogida y familias temporales, de pronto convertida en la esposa de uno de los arquitectos más aclamados de la Ciudad de México. Mauricio Cárdenas no solo era un hombre atractivo, era un nombre que se pronunciaba con respeto en los círculos más exclusivos de la capital, un símbolo de éxito y prestigio. La prensa lo llamaba el arquitecto de la élite, el creador de torres de cristal y mansiones que parecían salidas de un sueño. Y allí estaba yo, viviendo en una de esas mansiones, un palacio moderno en Lomas de Chapultepec, con ventanales que reflejaban la luz de la ciudad y jardines que parecían no conocer jamás el polvo ni el descuido. Por fuera, mi vida era perfecta. Por dentro, era otra historia. Esa noche debía ser especial. Nuestro 3er aniversario de bodas. Yo me había convencido de que todavía quedaba algo entre nosotros, una chispa enterrada bajo capas de indiferencia y palabras cortantes. Quizá, si la noche era perfecta, si cada detalle brillaba, él recordaría porque alguna vez me dijo que yo era lo único verdadero en su vida. Pasé horas en la cocina, de pie frente a la isla de mármol, cortando tomates en finas medias lunas. El menú era un risotto de hongos silvestres y filete de róbalo con mantequilla y crema de cítricos, una receta mía, pensada para impresionar. El vino blanco ya reposaba en hielo, y la mesa del comedor estaba puesta con mantelería de lino y vajilla traída de Europa. El resplandor de las luces doradas bañaba la casa como si fuera escenario de una película. Entonces ocurrió. El cuchillo resbaló de mis dedos, no porque me cortara, sino porque un mareo repentino me hizo perder fuerza. Sentí como todo a mi alrededor giraba, como si la habitación se hubiera transformado en un carrusel desbocado. Me aferré al borde frío del mármol con las uñas, tratando de no derrumbarme en el suelo. El aire no alcanzaba. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo corto y desesperado. Conseguí dejarme caer en una silla, cerré los ojos y conté en silencio, como una niña que se calma repitiendo un mantra, 1, 2, 3, esperando que la ola de vértigo pasara. No era la primera vez. Desde hacía un par de meses, esos episodios llegaban como sombras inoportunas, manchando mis días de lujo con un miedo silencioso. Al abrir los ojos, lo único que pude hacer fue obligarme a volver a la cocina, a los tomates, al risotto que burbujeaba lento en la olla. Porque, pese al mareo, pese a la sensación de que algo estaba mal dentro de mí, una voz testaruda me repetía que la cena debía salir perfecta. Tal vez esa perfección me devolviera el amor que ya no veía en los ojos de Mauricio. Los mareos no se detuvieron esa noche. Al contrario, se hicieron cada vez más frecuentes, como si una sombra invisible se hubiera instalado en mi cuerpo. A veces me sorprendían en mitad de la mañana, mientras acomodaba flores en los jarrones del vestíbulo. Otras, en la noche, justo cuando me inclinaba a recoger la copa de vino que Mauricio había dejado olvidada sobre la mesa. Siempre llegaban igual, un vértigo repentino, un zumbido en los oídos, la vista que se nublaba en un mosaico de colores imposibles. Fui a médicos privados, clínicas de renombre en Polanco y hospitales reconocidos de la ciudad. Me sometí a análisis de sangre, electrocardiogramas, incluso una resonancia magnética completa. Cada resultado arrojaba la misma conclusión: estaba perfectamente sana. Los especialistas hablaban de migrañas atípicas, sensibilidad a los cambios de presión o, peor aún, crisis de ansiedad. Yo escuchaba esas palabras y me sentía más perdida. Porque lo que vivía no era estrés. No eran nervios. Era mi cuerpo gritándome que algo no estaba bien. Recuerdo una mañana en particular. El sol apenas entraba por los ventanales del comedor cuando el mareo me sorprendió en plena mesa del desayuno. Apenas pude sostener la cuchara de fruta y terminé apoyando la cabeza en la mano para no caerme. Mauricio, sentado frente a mí con el periódico desplegado, me miró de reojo. No había preocupación en su gesto. Solo fastidio. Otra vez, murmuró, con un suspiro pesado, como si estuviera harto de una rutina aburrida. Me siento mal, alcancé a decir, con la voz temblorosa. Él dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. Adriana, si no es una cosa, es otra. Ya perdí la cuenta de la última vez que estabas normal. ¿Y todavía quieres hablar de hijos? Olvídalo. Con lo frágil que eres, apenas puedes con tu propio cuerpo.
Sus palabras me atravesaron más hondo que cualquier mareo. Sentí el calor en las mejillas, no por fiebre, sino por vergüenza y dolor. Yo había soñado con una familia, con llenar esa casa silenciosa de risas de niños. Pero él cerraba la puerta a esa idea con una crueldad indiferente, como si hablara de un negocio fallido. Mientras yo trataba de estabilizarme, temblando por dentro, él volvió a abrir su periódico, indiferente. En ese momento entendí que, para Mauricio, yo no era una compañera, ni una esposa, ni siquiera una mujer con sueños. Era un adorno que empezaba a perder brillo. Y lo peor era que yo me esforzaba cada día por mantenerlo, cocinando, organizando reuniones, soportando las frases condescendientes de su madre. Todo para que él me siguiera mirando con orgullo. Pero su mirada ya no me buscaba. Fue al día siguiente, mientras limpiaba la cocina después de preparar la comida, cuando algo llamó mi atención. Abrí el gabinete bajo el fregadero para tirar unas cáscaras de verduras y vi, en el fondo del bote de basura, una cajita de cartón rojo y blanco. No era de ningún producto que yo hubiera comprado. La tomé entre las manos. No tenía etiqueta de farmacia ni instrucciones de dosificación, solo un nombre largo y técnico que terminaba en Zen. El corazón me dio un salto. Me senté frente a la laptop y con los dedos temblorosos escribí el nombre en el buscador. Al principio aparecieron solo listados de farmacias extranjeras y artículos llenos de jerga médica. Pero cuando abrí una base de datos especializada y activé la traducción automática, la verdad me golpeó como un balde de agua helada. Era un neuroléptico, un sedante poderoso usado en pacientes con trastornos psiquiátricos extremos. Leí los efectos secundarios: mareos, náusea, descoordinación motora, palpitaciones, picos de presión arterial, incluso riesgo de paro cardíaco por uso prolongado. Eran exactamente los síntomas que yo llevaba semanas sintiendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella no era una simple medicina para dormir, era un veneno lento que podía silenciarme poco a poco. Intenté convencerme de que tal vez tenía una explicación lógica. Quizás Mauricio lo necesitaba y no me lo había contado. La presión de su trabajo, los inversionistas, las fechas límite, quizá le daba vergüenza admitirlo. Pero entonces, ¿por qué ocultar la caja bajo capas de basura? ¿Por qué no había registro de receta ni sello de farmacia mexicana? Marqué su número. Contestó al cuarto timbrazo, con voz impaciente. ¿Qué pasa, Adriana? Estoy en junta. Perdón, dije rápido, no quería molestarte. Encontré algo en la casa, una caja de medicamento. Lo busqué en internet y es muy fuerte. ¿Sabes algo de eso? Hubo un silencio corto, seguido de una risa seca y burlona. ¿De verdad me llamas a media reunión por la basura? Dios, Adriana, estás paranoica. Intenté insistir. Solo pensé que alguien pudo haberlo dejado aquí, un visitante, un trabajador, o quizá tú. Basta. Me interrumpió, con tono cortante. Estás delirando. Hazte un favor, ve al spa, compra ropa nueva o métete a yoga para sudar toda esa locura. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, los oídos zumbando con el eco de su voz. No lloré. No aún. Porque, aunque dolía, algo se aclaró en mí. Alguien quería que yo estuviera enferma. Y había dejado de fingir que no lo veía. Esa llamada fue el punto de quiebre. Hasta entonces, todavía intentaba convencerme de que todo tenía una explicación inocente. Pero después de escuchar a Mauricio ridiculizarme, como si mis síntomas fueran caprichos de una mujer aburrida, entendí que ya no podía seguir negándolo. Algo oscuro estaba ocurriendo bajo el mismo techo que compartíamos, y yo necesitaba pruebas. Esa misma semana fui a una tienda en Polanco, fingiendo interés en artículos de cocina inteligente y cámaras de seguridad doméstica. Terminé comprando una diminuta cámara oculta, del tamaño de un botón, con lente casi invisible. El vendedor me explicó cómo conectarla al portátil y descargar las grabaciones. Asentí en silencio, guardando el aparato en mi bolso como si fuera un arma secreta. Porque lo era. Decidí que la noche de nuestro aniversario sería el escenario perfecto. Mauricio siempre esperaba una celebración impecable, mesa vestida con velas, copas de cristal, vino caro. Él llegaría confiado, convencido de que yo seguiría interpretando el papel de esposa ejemplar. Y así sería, al menos por fuera.
Pasé 2 días planeando cada detalle. Reservé un estilista que me arreglara el cabello en ondas suaves y un maquillaje elegante, como a él le gustaba. Elegí un vestido burdeos que se ajustaba a mis curvas, uno que había guardado para una ocasión especial. Limpié la casa hasta que los pisos brillaron y pedí flores frescas para los jarrones del vestíbulo. La tarde del aniversario, me moví por la cocina como una sombra decidida. Colgué la cámara en un ángulo discreto, sobre la estufa, apuntando hacia la mesa del comedor. La probé 3 veces, asegurándome de que el lente captara justo donde Mauricio se sentaría. Luego guardé el control remoto en el bolsillo de mi vestido. Mientras el risotto burbujeaba y el róbalo se doraba lentamente en la sartén, sentí el mismo vértigo de siempre amenazarme. Me apoyé en el mármol, cerré los ojos y respiré hondo. No podía dejar que el miedo me paralizara. Esa noche no era solo un aniversario. Era la oportunidad de descubrir la verdad. Y si Mauricio tenía algo que ocultar, yo lo vería con mis propios ojos. Pasé casi 1 hora frente al espejo antes de atreverme a salir de la recámara. El reflejo que me devolvía la luz era el de una mujer impecable, no la sombra temblorosa que se había derrumbado días atrás sobre la encimera de la cocina. Mi cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, mis labios estaban pintados de rojo intenso y mis ojos delineados con precisión quirúrgica. El vestido burdeo se ceñía a mi cuerpo como si hubiera sido diseñado para esa noche, para convencer al mundo, y sobre todo a Mauricio, de que yo no era el problema. Cuando escuché la puerta principal abrirse, un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé aire, forcé una sonrisa y caminé hacia el recibidor. Mauricio se detuvo al verme. Sus ojos recorrieron mi figura con una lentitud calculada, y por un segundo creí distinguir una chispa de sorpresa genuina. «Vaya», dijo, con una media sonrisa. «Te ves muy bien. Es una noche especial, ¿no?», respondí, inclinándome para rozar su mejilla con un beso. El aroma de su colonia, mezclado con un tenue rastro de whisky, me golpeó de golpe. Él asintió, torpemente. 3 años ya. ¿Quién lo diría? No era exactamente romántico, pero bastaba para la farsa. Lo tomé de la mano y lo conduje al comedor. La mesa resplandecía bajo la luz cálida de las velas. Los platos estaban dispuestos con precisión, las copas brillaban como si fueran cristal recién tallado. En el centro, una botella de vino blanco de su añada favorita esperaba descorcharse. «Impresionante», murmuró, acercándose a inspeccionar el vino. «Has estado ocupada. Soy una buena esposa. Al menos eso dicen», repliqué con dulzura envenenada. Mauricio soltó una risa breve, sin darse por aludido. Sirvió 2 copas, me ofreció una con gesto galante. «A nuestro aniversario». Chocamos las copas, y llevé el cristal a mis labios, apenas rozándolos con el vino. El líquido frío me quemó en la garganta más por el miedo que por el alcohol. Conversamos un rato, él se mostró encantador, contándome anécdotas de la oficina que parecían demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Halagó mi comida, preguntó por mi día, incluso me hizo reír con una broma ligera. Era el Mauricio que el mundo admiraba, seguro, elegante, seductor. Pero yo sabía que era una actuación. Cuando llegó el momento del postre, me levanté de la mesa con una sonrisa tranquila. Olvidé los platos para el dulce, vuelvo en un segundo. No olvidé nada. Caminé hacia la cocina despacio, dejando que mis tacones resonaran contra el mármol como un metrónomo. Una vez fuera de su vista, me quedé quieta, respirando hondo, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Sabía lo que iba a pasar. La cámara, escondida sobre la estufa, tenía un ángulo perfecto hacia la mesa. Desde la penumbra, imaginaba a Mauricio sacar algo de su saco, vertiendo su secreto en las copas o en la ensalada. Cada segundo que pasaba se me hacía eterno. Cuando regresé con los platos, él me sonrió, relajado, como si nada hubiera sucedido. La copa de vino frente a mí ya estaba servida, esperando. Yo también sonreí, con la certeza de que el ojo invisible de la cámara había registrado todo. No dormí esa noche. Fingí que sí, fingí que el vino me había dejado adormilada y que el cansancio me vencía. Mauricio se quedó en el estudio hasta tarde, revisando unos planos, y yo permanecí en la cama, inmóvil, con el corazón latiendo demasiado fuerte como para cerrar los ojos.
Esperé a que el silencio absoluto se instalara en la casa, a que sus pasos desaparecieran por completo en la madrugada. Me levanté descalza, la bata de seda arrastrándose por el suelo, y caminé hacia la cocina. Todo estaba en penumbra. Encendí apenas una luz pequeña y me dirigí al lugar donde había ocultado la cámara. Mis manos temblaban al alcanzarla, como si sostuviera un pedazo de mi propia vida. La guardé contra mi pecho y subí deprisa a la recámara, cerrando la puerta con llave. Coloqué el dispositivo sobre mi laptop, lo conecté y abrí los archivos. La pantalla se iluminó con imágenes conocidas. Yo en la mesa, brindando con Mauricio, sonriendo con un esfuerzo que me dolía recordar. Avancé la grabación, los minutos se sucedieron hasta el instante en que me levanté a traer los platos. Ahí contuve la respiración. La cámara mostraba a Mauricio solo en el comedor. Lo vi llevarse la copa a los labios, beber un trago y luego, con una calma escalofriante, meter la mano en el bolsillo interno de su saco. Sacó un pequeño sobre, apenas más grande que un sobrecito de azúcar. Miró alrededor, un gesto inútil, pues nadie lo observaba, y vació la mitad de su contenido en mi copa. El resto lo esparció sobre la ensalada, revolviendo con la cuchara de madera que yo había dejado junto al plato. Pausé el vídeo. Acercándome a la pantalla, pude distinguir claramente el diseño del sobre, rojo y blanco, idéntico al que había encontrado en la basura. Era la misma sustancia que me había estado robando la salud, la que casi me derrumba cada mañana. Un frío absoluto se apoderó de mí. No lloré, no grité. Solo me quedé mirando la pantalla como si mi alma entera se hubiera detenido, como si el tiempo se congelara conmigo. La certeza era más devastadora que cualquier sospecha. Mauricio no solo me descuidaba, no solo me ignoraba. Me estaba envenenando, calculando cada dosis, planeando cada paso. Cerré la laptop con lentitud. Me tumbé en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad. Y fue entonces cuando lo decidí. No lo confrontaría todavía. No llamaría a la policía, no hasta tener más pruebas. Necesitaba entender el porqué. Necesitaba descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar y quién más podía estar involucrado. Esa madrugada hice un juramento silencioso. Fingiría. Comería lo que él me diera, bebería sus copas, sonreiría a sus halagos falsos. Pero cada bocado sería una prueba, cada sorbo un registro. Si él quería jugar a matarme lentamente, yo lo dejaría creer que ganaba, mientras reunía todo lo necesario para destruirlo. Los días siguientes se convirtieron en una obra de teatro macabra, en la que yo interpretaba el papel de la esposa delicada y agradecida, mientras en secreto levantaba el expediente de su traición. Cada vez que Mauricio me acercaba una copa de vino, un té de hierbas o un jugo recién exprimido, yo sonreía, daba un sorbo frente a él y luego, en cuanto salía de la habitación, vaciaba el resto en una maceta del pasillo o en el fregadero, enjuagando el vaso con rapidez. Fui acumulando pruebas con disciplina quirúrgica. Guardaba los sobrecitos que encontraba en la basura, fotografiaba cada copa servida, cada plato que le insistía en preparar o ayudarme a terminar. Grababa con la cámara los momentos en que, creyéndose solo, abría un sobre y lo vertía sobre mi comida. En un cuaderno escondido en el fondo de mi closet, anotaba fechas, dosis aproximadas, incluso las reacciones físicas que fingía tener para mantener su confianza. Y cuanto más enfermiza parecía yo, más atenciones recibía de él. Mauricio llegaba a casa con ramos de rosas blancas, siempre blancas, como si fueran un presagio de luto, y las colocaba en jarrones por toda la mansión. Se sentaba junto a la cama, me acariciaba la frente con una ternura impostada y susurraba palabras que me helaban la sangre. «Solo quiero que tengas paz, Adriana, que descanses». Lo decía con la voz suave de un hombre enamorado, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una calma inquietante, como la de alguien que ya está despidiendo a un ser querido. A veces me preguntaba si, en su mente torcida, él creía estar haciéndome un favor, arrullándome hacia una muerte silenciosa y misericordiosa. Recuerdo una noche en particular. Fingí un mareo fuerte y me dejé caer en el sofá. Él me sostuvo con cuidado, me cubrió con una manta y me dio un beso en la frente. Su expresión era casi enternecedora, como la de un esposo devoto. Pero mientras yo cerraba los ojos fingiendo debilidad, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Porque entendí que en ese gesto no había amor, sino una especie de ritual de despedida. Durante ese mes viví como un fantasma en mi propia casa, observando, registrando,
acumulando evidencias mientras dejaba que Mauricio creyera que me consumía poco a poco. Había momentos en los que el cansancio me vencía y deseaba gritarle que lo sabía todo, que tenía las pruebas en mis manos. Pero me contuve. Cada día que pasaba me acercaba más a la verdad completa, y con ella, a la posibilidad de acabar de una vez con el hombre que había convertido mi vida en un veneno lento después de un mes de fingimiento. Comprendí que no podía enfrentar esto sola. Había reunido pruebas suficientes para hundir a Mauricio, pero necesitaba entender más. El porqué, el alcance real de su traición. Y en ese momento pensé en Renata Villalobos. Hacía más de un año que no la veía. Nos conocimos en la universidad, antes de que mi vida se transformara en un escaparate de lujo. Renata siempre había sido distinta, aguda, irreverente, con un talento casi sobrenatural para moverse en el mundo digital. Mientras otros estudiaban para exámenes, ella hackeaba redes sociales por diversión o encontraba la contraseña del profesor solo para demostrar que podía hacerlo. Con los años convirtió ese talento en un trabajo. Investigadora independiente, cazadora de secretos en Internet. La contacté con un simple mensaje: necesito tu ayuda. Es urgente. La respuesta llegó en menos de 5 segundos. Dime dónde y a qué hora. Elegí un café discreto en Colonia Roma, escondido entre tiendas de segunda mano y locales con ventanas cubiertas de grafitis. Nadie de nuestro círculo social pondría un pie allí, y ese era justamente el punto. Llegué temprano, con el corazón desbocado y la bolsa apretada contra mi pecho. Dentro llevaba un sobre rojo idéntico al que había visto a Mauricio usar, además de un USB con horas de grabaciones. Renata apareció puntual, con su inseparable chongo alto y el bolso cruzado donde siempre llevaba su laptop. No perdimos tiempo en saludos. Me senté frente a ella, saqué el sobre y lo coloqué en la mesa. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto, Adriana? Tragué saliva. Me está envenenando, dije sin rodeos. Mi esposo. Tengo pruebas. Le entregué el USB y una carpeta con impresiones de capturas de pantalla, fechas, dosis. Sus dedos volaron sobre el teclado apenas lo conectó. Yo la observaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras en la pantalla se reproducía la escena del aniversario. Mauricio sacando el sobre del saco, vertiendo el polvo en mi copa. Dios mío, susurró Renata, llevándose la mano a la frente. Esto es de manual. Un sociópata de libro. No, corregí con voz baja pero firme. Es peor. Calcula cada gramo, cada momento. Solo lo suficiente para enfermarme, no para matarme de inmediato. Ella siguió mirando el vídeo unos minutos más, en silencio. Yo podía notar el instante en que comprendió el peso real de la situación, cuando me vio alzar la copa y beber, confiada, mientras él me observaba con esa sonrisa envenenada. Cerró la laptop de golpe y me miró directamente. Está bien, Adriana. Voy a seguirlo. Voy a averiguar si hay alguien más detrás de esto. Asentí con gratitud. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. Renata cumplió su palabra. 3 días después recibí un mensaje suyo. Lo tengo. Nos vemos en el mismo lugar. Sentí como el estómago se me encogía. Pasé la tarde fingiendo normalidad frente a Mauricio, sonriendo cuando me trajo un nuevo ramo de rosas blancas y agradeciendo su supuesta devoción, mientras por dentro contaba los minutos para escapar. En el café de la Roma, Renata llegó con un folder grueso bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar las tazas. Ahí está, dijo sin rodeos. Tu esposo no solo es un asesino en potencia. También es un mentiroso patológico. Abrí el folder con manos temblorosas. Las primeras imágenes me arrancaron el aliento. Mauricio, el hombre que en casa fingía ternura, aparecía abrazando a una mujer de cabello oscuro, figura estilizada y ojos azules intensos. La besaba en el estacionamiento de un hotel boutique en Polanco, sin el menor reparo. Pasé las fotos una tras otra. En algunas ella llevaba uniforme de enfermera, en otras un abrigo caro y gafas oscuras. Siempre tomada de su brazo, siempre con esa familiaridad que dolía más que cualquier veneno. Se llama Ángela Herrera, explicó Renata, bajando la voz. Enfermera de clínicas privadas. Tiene un historial turbio, varias salidas silenciosas de instituciones, acuerdos confidenciales,
rumores de manipulación de recetas. No es la primera vez que se mueve en la frontera entre lo legal y lo prohibido. Me quedé mirando la foto en la que Ángela le metía la mano en el bolsillo trasero a Mauricio mientras reían. Mi garganta se cerró, pero no derramé una lágrima. No iba a darle ese poder. ¿Con qué frecuencia? Pregunté. 3 veces por semana. Siempre a la misma hora, en el mismo hotel. Y no son encuentros casuales. Ella le consigue lo que necesita. El acceso a las medicinas ilegales viene de ahí. Es su cómplice. Cerré el folder y lo guardé en mi bolso como si fuera dinamita. Ya no había espacio para dudas ni excusas. El veneno no era un error, no era un desliz médico. Era un plan frío, meticuloso, compartido entre 2 personas que se creían intocables. Renata me observó con atención. ¿Qué vas a hacer ahora? Respiré hondo, sintiendo cómo la determinación reemplazaba la tristeza. Voy a esperar el momento exacto. Quiero que lo vea todo, las grabaciones, las fotos, los sobres. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que se acabó. Renata asintió con una mezcla de admiración y preocupación. Ten cuidado, Adriana. Un hombre como él, cuando pierde el control, puede ser aún más peligroso. La miré fijamente. No te preocupes. Esta vez no voy a ser la que tiemble. Guardé el folder contra mi pecho y salí del café. El aire de la calle me golpeó con fuerza, como si la ciudad entera respirara conmigo. La confrontación estaba cerca. Esperé la ocasión perfecta. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y Mauricio había regresado temprano del despacho, lo invité a sentarse en el comedor. No preparé flores ni velas esa vez. La mesa estaba desnuda, salvo por la carpeta de cuero y la pequeña cámara que había colocado justo en el centro, como un altar siniestro. Él frunció el ceño apenas se acomodó en la silla. ¿Qué es esto? No respondí. Encendí la laptop y reproduje el archivo. En la pantalla, su imagen apareció nítida. Mauricio, elegante en su saco oscuro, sacando un sobre rojo y blanco de su bolsillo y vertiendo el contenido en mi copa de vino. Se le veía tranquilo, meticuloso, como si preparar mi muerte fuera parte de la rutina. La sonrisa confiada que llevaba en el rostro se desmoronó poco a poco. Primero la rigidez en sus hombros, luego el ligero movimiento de su mandíbula, hasta que sus labios se entreabrieron como si le faltara el aire. Esto no significa nada, balbuceó. Deslicé hacia la carpeta. Abrió las páginas y se encontró con las fotografías impresas. Él y Ángela Herrera, tomados de la mano, besándose en estacionamientos de hoteles, entrando y saliendo con la familiaridad de una pareja. Su rostro se tensó, y en ese instante comprendió que ya no tenía cómo escapar. Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero firme, cada palabra afilada como un bisturí. Tienes 2 opciones, Mauricio. O firmas los papeles de divorcio que están aquí, o vas a prisión por intento de homicidio. El silencio cayó pesado entre nosotros. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como si fueran martillazos. No puedes probarlo todo, intentó desafiarme, aunque su voz carecía de la seguridad de siempre. Tengo el vídeo, las fechas, los sobres con tus huellas, la relación de Ángela con medicamentos ilegales. Si hace falta, tengo testigos. Créeme, la fiscalía no tendrá problema en hundirte. Su mandíbula se contrajo. Se dejó caer en la silla, exhalando fuerte por la nariz. Por primera vez lo vi derrotado. Tomó la pluma con la mano rígida y firmó los papeles. Su nombre se deslizó en tinta negra sobre la hoja como una sentencia. No agradecí. No celebré. Solo observé el trazo final que cerraba 3 años de mi vida. Cuando recogí la carpeta y me levanté para irme, su voz me detuvo. ¿Sabes algo, Adriana?, dijo con un tono ácido. Yo nunca quise casarme contigo. Me quedé inmóvil, la mano sobre el pomo de la puerta. Mis padres me obligaron. Dijeron que eras buena para mi imagen. La pobre huérfana con ojos tristes, la esposa perfecta para humanizar el apellido Cárdenas. Yo solo quería poder, nada más. El veneno de sus palabras se escurrió por mi espalda, pero no me volteé. Sonreí apenas, con amargura. Supongo que entonces los 2 usamos máscaras, ¿no? Abrí la puerta y salí,
dejando atrás el mármol brillante, los jarrones con rosas blancas y al hombre que había intentado convertirme en un fantasma. Esa noche no solo recuperé mi libertad, recuperé mi voz. Y era apenas el inicio. Tras firmar el divorcio, no fui a un hotel ni a casa de alguna amiga. Tomé un taxi y me dirigí a una estación de policía en la colonia Doctores. Tenía un nombre en mente: Tomás Aguirre. Tomás y yo habíamos crecido en el mismo orfanato, compartiendo noches de frío y días de incertidumbre. Él era el niño que aprendió a memorizar el nombre de cada trabajador social y a distinguir cuáles de ellos realmente se preocupaban por nosotros. Con los años, se había convertido en policía, un hombre recto, de mirada dura pero corazón leal. No lo veía desde hacía tiempo, pero sabía que si alguien podía ayudarme a desenterrar la verdad, era él. Lo llamé desde un teléfono público. No quería que nadie relacionado con los Cárdenas pudiera rastrear mi ubicación. Soy yo, Adriana Beltrán. Guardé silencio un instante, conteniendo el nudo en mi garganta. ¿Podemos vernos? No hizo preguntas. Solo respondió: dime dónde y a qué hora. 1 hora después estábamos sentados en una cafetería pequeña, con olor a café recalentado y frituras. Él me miraba con esos ojos penetrantes que siempre parecían ver más allá de lo evidente. Dime qué pasa, me dijo. No le conté todo, no todavía. Omití el veneno, omití a Ángela. Pero sí le hablé de mi infancia, de las lagunas en mis recuerdos, de la sospecha de que algo más grande estaba detrás de todo. Quiero saber quién soy en realidad, le confesé, bajando la voz. Antes del orfanato, antes del apellido que me dieron. Tomás entrelazó los dedos sobre la mesa. Dame 3 semanas, respondió, con la misma firmeza de cuando era niño y prometía cuidarme de los más grandes. Y cumplió. Exactamente 21 días después, me llamó: ven ahora mismo a la estación. Cuando llegué, me condujo a su oficina. Cerró la puerta y colocó un expediente grueso sobre el escritorio. Estaba gastado en las esquinas, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a mí. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Abrió el expediente y sacó documentos, fotografías, certificados de defunción, transferencias bancarias. Tu nombre verdadero no es Adriana Beltrán. Se detuvo un segundo, mirándome a los ojos. Eres Julia Lebrow. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. El nombre sonaba extraño en mi boca, como si no me perteneciera. Tus padres, continuó Tomás, eran Svetlana y Boris Lebrow, empresarios ruso-mexicanos. Dueños de una compañía enorme de artículos deportivos con contratos millonarios en Europa y Japón. Tenían poder, influencia y enemigos. Me mostró una foto de ellos. Una mujer de mirada cálida con un pañuelo rojo en el cuello, un hombre de gesto serio pero firme. Algo en sus rostros despertó un eco en mí, un recuerdo borroso de canciones en otro idioma y el olor a pino. Murieron en un supuesto accidente automovilístico saliendo del aeropuerto, explicó Tomás. Pero la investigación muestra algo más. El freno del coche fue manipulado. Las manos me temblaron. ¿Quién?, pregunté apenas. Tomás respiró hondo. Los Cárdenas eran sus socios. Tus padres se negaron a vender la empresa. Tras su muerte, la fortuna Lebrow fue absorbida legalmente por ellos. Poco después, te colocaron en el sistema de acogida bajo otro apellido. Te borraron, Julia. Desde niña. Me quedé inmóvil, como una estatua. Toda mi vida había creído que era una huérfana con suerte, que había logrado ascender desde la nada hasta el lujo. La verdad era más cruel. Nunca fue suerte. Fue una trampa desde el inicio. No lloré. No grité. Pero dentro de mí algo se quebró y, al mismo tiempo, algo renació. Ya no era Adriana Beltrán, la esposa envenenada de un arquitecto despiadado. Era Julia Lebrow, la hija de quienes intentaron borrar de la historia. Y nadie volvería a silenciarme. El primer paso de mi nueva vida no fue comprar una mansión ni viajar por el mundo. Fue regresar al lugar donde, años atrás, había lavado platos y servido mesas hasta que los pies me sangraban, un restaurante modesto en Coyoacán. Allí, siendo apenas una joven mesera, conocí a los Cárdenas por primera vez. Fue en ese mismo lugar donde ellos me vieron como la cara perfecta para lavar su apellido manchado de ambición.
Cuando entré de nuevo, ya no era la chica invisible con uniforme barato y manos temblorosas. Entré como dueña. Firmé los papeles y pedí las llaves con una calma que escondía toda una tormenta. El gerente, aquel que solía regañarme por servir lento, ahora me ofrecía café y reportes financieros. Yo solo le sonreí. El círculo se cerraba. Invertí en renovar el lugar. Pintura fresca, un menú nuevo, una cocina equipada con lo mejor. Pero lo más importante fue abrir las puertas a chicas y chicos que, como yo, habían salido del sistema de acogida sin nadie que los guiara. Les ofrecí empleo, mentoría, un espacio donde aprender que su pasado no definía su valor. Cada vez que veía sus rostros iluminarse al recibir su primer salario, sentía que mis cicatrices tenían un propósito. Fue en ese restaurante donde conocí a Alex Ramírez. Llegó para reparar una fuga en las tuberías de la cocina, acompañado de su hijo Iván, un niño de 8 años con el cabello rubio revuelto y cordones de zapatos desiguales. Mientras su padre trabajaba, el niño se sentó en una esquina con un cómic y una barra de granola. Yo le ofrecí una taza de chocolate caliente. Me miró con una sonrisa tímida y dijo: «Gracias, señorita Julia». Ese Julia me estremeció. Era la primera vez que alguien me llamaba así fuera de los papeles legales. Sonaba verdadero, como si el nombre finalmente me perteneciera. Con el tiempo, Alex volvió más veces para arreglos menores. Empezamos a conversar. Descubrí en él una bondad sencilla, sin máscaras ni poses. Una tarde me invitó a un picnic en un parque cercano. No hubo copas de cristal ni vino importado, solo sándwiches, limonada y la risa contagiosa de Iván. Fue la cita más honesta de mi vida. Nuestro vínculo creció, y meses después nos casamos en el mismo restaurante que yo había levantado de las cenizas. No hubo diamantes ni alfombras rojas, solo luces de colores, música alegre y la presencia de quienes realmente me querían. Por primera vez no era un matrimonio impuesto, sino una elección libre, nacida del amor verdadero. Poco después llegó otra sorpresa. En la pantalla del ultrasonido, 2 corazones diminutos latiendo al unísono. Gemelos. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de miedo ni de dolor, sino de una paz profunda. La vida me estaba dando una segunda oportunidad. Mientras tanto, el imperio de los Cárdenas se desplomaba. Las fotos, los vídeos y los rumores sobre Mauricio y Ángela se esparcieron como pólvora. Los inversionistas huyeron, los bancos cerraron sus puertas. La mansión de Lomas fue vendida para pagar deudas. Vi desde la distancia cómo Mauricio se marchitaba, viviendo en un departamento gris, con trofeos polvorientos y una madre desesperada rogando créditos. No necesité llevarlo a juicio. Perderme a mí había sido su condena más dura. Meses después, llevé flores a la tumba de mis padres. El panteón estaba tranquilo, cubierto por una brisa ligera. Me arrodillé frente a la lápida y acaricié sus nombres grabados en piedra. Encontré la verdad, susurré. Encontré el amor. Estoy a salvo. Un tirón suave en mi manga me hizo girar. Iván estaba a mi lado, sosteniendo un ramo pequeño de margaritas. ¿Les hablas a tus papás?, preguntó con esa inocencia que desarma. Asentí. Sí, cariño. El niño sonrió. ¿Les puedes decir que gracias? ¿Gracias por qué? Quise saber, con un nudo en la garganta. Él alzó los hombros, como si la respuesta fuera obvia. Por darte a mí. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero esta vez no las contuve. Abracé a Iván con fuerza, mientras dentro de mí comprendía que, después de tanta oscuridad, había encontrado mi verdadero hogar.